En algunos de los rincones más antiguos del planeta, existen ciudades nacidas directamente de la piedra. No surgieron del ladrillo ni del acero, sino de una relación paciente entre las personas y su entorno. La roca fue refugio, estructura y memoria. Algunas quedaron atrás, cubiertas por el tiempo. Otras aún siguen vivas. Recorrerlas es sentir el fresco de la piedra, el eco de los pasos y la luz cambiando lentamente. Hoy viajamos por 13 ciudades talladas en roca. Número 13. Uplizchiche, Georgia. En el valle del río Kura, al este de Georgia, la roca se abre en silencio para revelar Uplizchiche, una ciudad excavada hace más de 3 milenios. Desde lejos el paisaje parece tranquilo, casi vacío, pero al acercarse surgen pasadizos, cámaras y terrazas que revelan una compleja vida tallada directamente en arenisca. Su nombre, que puede traducirse como la fortaleza del Señor, refleja la importancia espiritual y política que tuvo en la antigüedad. Uplizchiche no fue construida hacia arriba, sino hacia adentro. Sus habitantes esculpieron viviendas, espacios ceremoniales y bodegas conectadas por corredores que siguen la forma natural de la roca. Caminar por sus senderos es avanzar por un laberinto donde la luz entra de forma irregular, marcando el ritmo del recorrido. El aire es seco y el suelo conserva una frescura constante incluso en los meses cálidos. A medida que se avanza, la ciudad revela su relación con el entorno. Miradores naturales sobre el valle, zonas abiertas al viento y rincones protegidos del clima. Hoy, Uplizchiche se siente como un diálogo interrumpido entre el ser humano y la montaña, un lugar donde la piedra todavía parece guardar memoria. Número 12. Khandovan, Irán. Al noroeste de Irán, cerca de Tabriz, el paisaje se transforma en una escena casi irreal. En Khandovan, las montañas no solo rodean al pueblo, son el propio pueblo. Desde hace más de 7 siglos, sus habitantes viven en casas cónicas excavadas en toba volcánica, una roca moldeable nacida de antiguas erupciones del monte Sahand. El resultado es un conjunto de formas orgánicas que parecen crecer directamente del suelo. Cada vivienda ha sido adaptada con el paso del tiempo. En su interior, la piedra regula de forma natural la temperatura, manteniendo un ambiente agradable durante todo el año. Al recorrer el lugar, se percibe una calma particular, interrumpida solo por conversaciones suaves y el sonido del viento rozando las superficies irregulares. Khandovan no es un museo ni una ruina detenida en el pasado. Es un espacio vivo, donde tradición y adaptación conviven sin esfuerzo aparente. Las puertas, ventanas y senderos siguen la lógica de la montaña, no la de la arquitectura moderna. Aquí, explorar no significa observar desde fuera, sino comprender cómo el ser humano aprendió a habitar la piedra sin imponerle su forma. Número 11. Vardzia, Georgia. En el sur de Georgia, una pared de roca se extiende a lo largo del paisaje como si hubiera sido perforada por el tiempo. Vardzia es una ciudad-monasterio excavada en el siglo XI, integrada por cientos de cavidades que se adentran en la montaña. Desde la distancia, la ladera parece un entramado geométrico. De cerca, revela un sistema complejo de estancias conectadas entre sí. Los pasillos se abren paso entre cámaras amplias, capillas y espacios comunitarios, todos tallados con una precisión que sorprende aún hoy. La luz entra de forma suave por aberturas estratégicas, iluminando muros donde todavía se conservan pinturas y detalles esculpidos.
El suelo, pulido por siglos de tránsito, invita a caminar despacio. Bardia fue concebida como un lugar autosuficiente, adaptado al entorno y al ritmo natural de la montaña. El silencio actual no se siente vacío, sino contemplativo. Al recorrer sus galerías, el visitante percibe una sensación de continuidad, como si la piedra aún sostuviera la intención original de quienes la moldearon. Es un espacio que no se impone, se descubre. Número 10. Derinkuyu, Turquía. Bajo las colinas suaves del centro de Turquía, existe un mundo que no se percibe desde la superficie. Derinkuyu es una ciudad excavada en roca volcánica que se despliega hacia abajo, capa tras capa, como si la tierra hubiera sido vaciada con paciencia infinita. Al descender, la temperatura se vuelve estable y el aire circula por conductos tallados con una precisión sorprendente. Nada aquí es improvisado. Cada nivel responde a una lógica de convivencia, resguardo y organización. Los espacios se conectan mediante pasadizos estrechos que conducen a salas amplias, zonas de reunión y estancias funcionales. Grandes discos de piedra, perfectamente engajados, servían para cerrar accesos de forma segura desde el interior. A medida que se avanza, la luz natural desaparece y el silencio adquiere una presencia casi física. Derinkuyu no fue pensada como un refugio momentáneo, sino como un lugar capaz de albergar vida durante largos periodos. Caminar por sus galerías es experimentar una arquitectura que no busca imponerse, sino desaparecer dentro del paisaje. Aquí la exploración no se mide en vistas, sino en profundidad y asombro. Número 9. Mesa Verde, Estados Unidos. En el suroeste de Colorado, el paisaje se abre en cañones amplios donde la roca forma paredes verticales bañadas por luz cambiante. En estos acantilados, los antiguos habitantes de la región excavaron viviendas que parecen suspendidas entre el cielo y la tierra. Mesa Verde no se revela de inmediato. Exige atención, silencio y una caminata pausada para comprender su escala. Las construcciones se integran con la piedra, utilizando salientes naturales como soporte y protección. Escaleras, terrazas y pasajes conectan espacios que fueron hogar, punto de encuentro y observación del entorno. El viento recorre los huecos de las viviendas y crea un sonido constante, casi rítmico, que acompaña el recorrido. Desde ciertos ángulos, las estructuras parecen ocultarse. Desde otros, dominan el paisaje con una presencia serena. No hay una respuesta definitiva sobre por qué el lugar fue abandonado, pero esa ausencia invita a la reflexión. Mesa Verde transmite la sensación de un equilibrio cuidadosamente calculado entre necesidad humana y respeto por el territorio, una elección silenciosa tallada en piedra. Número 8. Sigiriya, Sri Lanka. En medio de la selva de Sri Lanka, una roca monumental se eleva como un punto fijo en un paisaje en constante movimiento. Sigiriya destaca por su verticalidad y por la forma en que fue transformada en un espacio habitable sin alterar su esencia natural. El ascenso comienza rodeado de vegetación densa, donde la humedad del aire se mezcla con el aroma de la tierra. A mitad del recorrido, la roca revela superficies pulidas, muros con pinturas antiguas y restos de jardines diseñados para dialogar con el entorno. Cada tramo del camino ofrece una perspectiva distinta, como si el paisaje se reorganizara con cada paso. Al alcanzar la cima, el horizonte se abre y la selva parece extenderse sin límites. Sigiriya no fue solo una fortaleza, sino una expresión de control del espacio y del tiempo. Aquí la exploración es tanto física como sensorial. La textura de la piedra bajo las manos, el cambio de luz al atardecer, el silencio interrumpido por sonidos lejanos.
Es un lugar donde la naturaleza y la intervención humana se funden en una sola forma. Número 7. Bamiyan, Afganistán. En un valle amplio rodeado por montañas, la roca se muestra perforada por decenas de cuevas que siguen el contorno natural del terreno. Bamiyan fue durante siglos un punto de encuentro cultural, donde viajeros y comunidades encontraron descanso y contemplación. Hoy, el paisaje conserva una quietud profunda, amplificada por la escala del entorno. Las cavidades excavadas en los acantilados formaban espacios de retiro, estudio y convivencia. Al recorrerlas, la luz entra de forma tenue, resaltando superficies irregulares y restos de pigmentos que aún dialogan con la piedra. El aire es seco y limpio, y cada sonido parece viajar más lejos de lo esperado. Bamiyan no necesita estructuras imponentes para transmitir su importancia. Su fuerza reside en el vacío, en lo que el paisaje sugiere sin decir. Explorar este valle es entender cómo la geografía puede convertirse en un espacio espiritual sin alterar su forma original. Aquí la piedra no habla en voz alta, pero su mensaje permanece. Número 6. Egra, Arabia Saudita. En el desierto del norte de Arabia Saudita, la arena se abre para revelar fachadas talladas con una precisión que desafía el entorno extremo. Egra surge entre formaciones rocosas aisladas, donde cada estructura parece colocada con intención ceremonial. La luz del sol transforma la piedra a lo largo del día, pasando de tonos suaves a reflejos intensos. Las construcciones se presentan como puertas monumentales que conducen al interior de la roca, donde el espacio se vuelve fresco y protegido. Inscripciones y relieves decoran las superficies, creando un diálogo visual entre geometría y paisaje. Caminar entre estas estructuras es recorrer un espacio donde el silencio domina y el horizonte permanece abierto. Egra no se impone al desierto, lo acompaña. La experiencia de exploración aquí es lenta, casi meditativa, marcada por la amplitud del terreno y la sensación de aislamiento. Es un lugar que invita a observar con calma, a comprender cómo la arquitectura puede integrarse al entorno más exigente sin romper su armonía. Número 5. Lalibela, Etiopía. En las tierras altas del norte de Etiopía, el paisaje se eleva hasta donde el aire se vuelve más fino y el horizonte parece cercano. En este entorno, Lalibela se revela no como una ciudad construida, sino como un conjunto de espacios liberados de la roca. Las iglesias no se levantan sobre el suelo, descienden hacia él, excavadas con una precisión que transforma la piedra en geometría sagrada. El recorrido comienza por senderos estrechos que conducen hacia patios profundos, donde la temperatura baja y el sonido se apaga. La roca, oscura y firme, envuelve al visitante mientras corredores y pasajes conectan templos ocultos. Cada superficie muestra marcas de trabajo paciente de generaciones, un esfuerzo continuo que no buscó rapidez, sino permanencia. Al avanzar, la experiencia se vuelve introspectiva. La luz entra desde arriba, dibujando sombras limpias sobre los muros y reforzando la sensación de recogimiento. Lalibela no se impone al entorno, se integra a él con humildad. Explorar este lugar es comprender cómo la arquitectura puede ser un acto de contemplación, donde el espacio invita a detenerse y escuchar el silencio. Número 4. Matera, Italia. En el sur de Italia, la piedra caliza forma barrancos y colinas que parecen modeladas por el tiempo mismo. Dentro de este paisaje surge Matera,
una ciudad donde las viviendas no se distinguen claramente del terreno que las sostiene. Las fachadas, excavadas directamente en la roca, crean un entramado de terrazas, escaleras y pasajes que se superponen unos a otros. Caminar por Matera es desplazarse por capas de historia visibles en cada pared. El suelo conserva una textura suave, pulida por siglos de tránsito, y el aire cambia de temperatura al entrar en las antiguas estancias. Cada espacio fue adaptado con ingenio, aprovechando la forma natural de la piedra para crear refugios luminosos y funcionales. Con el paso del día, la luz transforma la ciudad. Al amanecer, los tonos son suaves. Al atardecer, la roca refleja matices cálidos que envuelven todo el conjunto. Matera no es solo un lugar para observar, sino para recorrer lentamente. Su belleza reside en la continuidad entre pasado y presente, en la sensación de que la vida siempre encontró aquí un modo de permanecer. Número 3. Ellora y Ajanta, India. En el oeste de la India, la roca se convierte en un lienzo monumental donde el tiempo fue esculpido con paciencia. Ellora y Ajanta forman un conjunto de cuevas que no buscan imponerse al paisaje, sino dialogar con él. Al acercarse, las entradas parecen discretas, pero su interior revela espacios amplios, equilibrados y llenos de detalle. En Ellora, la piedra fue retirada desde lo alto hacia abajo, liberando templos completos de una sola masa rocosa. El resultado es una arquitectura que se siente continua, sin uniones visibles, donde cada columna parece surgir de forma natural. Ajanta, por su parte, sorprende con superficies cubiertas de pinturas que conservan una intensidad serena, protegidas por la profundidad de las cuevas. La experiencia aquí es progresiva. Cada sala invita a una pausa, a observar cómo la luz resbala por los relieves y cómo el silencio amplifica la escala del lugar. Ellora y Ajanta no se recorren con prisa. Se descubren paso a paso, como un relato tallado que sigue revelando nuevos detalles a quien se detiene a mirar. Número 2. Capadocia, Turquía. En el centro de Anatolia, el paisaje adopta formas que parecen ajenas a la lógica cotidiana. Capadocia se extiende como un territorio esculpido por el viento, donde la roca volcánica fue moldeada en columnas, conos y valles suaves. Dentro de estas formaciones, el ser humano encontró un material maleable para crear espacios habitables sin alterar el equilibrio natural. Las chimeneas de roca esconden interiores frescos y silenciosos. Iglesias excavadas, estancias sencillas y pasadizos conectan niveles que siguen la forma del terreno. Al caminar, el suelo cambia de textura y el color de la piedra se transforma con la luz, pasando de tonos claros a matices dorados. Al amanecer, el paisaje adquiere una calma especial. Desde lo alto, los valles se revelan como un mosaico de sombras y formas suaves. Capadocia no se define por una sola estructura, sino por la continuidad entre naturaleza y adaptación humana. Explorarla es aceptar un ritmo lento, donde cada giro del camino ofrece una nueva perspectiva del mismo escenario. Número 1. Petra, Jordania. Entre cañones estrechos de piedra rosada, Petra aparece de forma gradual, como si la roca se abriera con intención. El acceso serpentea entre paredes altas que filtran la luz, preparando al visitante para el momento en que el espacio se expande. De pronto, las superficies talladas revelan una precisión que parece imposible, integrada por completo al paisaje. Las estructuras no están añadidas a la montaña, son parte de ella. Fachadas, escaleras y espacios ceremoniales emergen de la roca con una continuidad que desafía la percepción. Al avanzar, el terreno se vuelve más amplio y el entorno se transforma en un conjunto de volúmenes que dialogan entre sí.
La experiencia en Petra cambia con el paso de las horas. La piedra refleja la luz de manera distinta según el momento del día, creando una atmósfera siempre nueva. Explorar este lugar es recorrer un espacio donde la arquitectura no domina, sino que acompaña al entorno. Petra se siente viva, no por movimiento, sino por la memoria que parece latir en cada pared. La piedra como refugio silencioso. Caminar por una ciudad esculpida en la roca no provoca un impacto inmediato ni una sorpresa exagerada. Lo que aparece primero es una calma profunda, casi física. La piedra envuelve el espacio, apaga los sonidos y regula el aire, generando una sensación de abrigo que cuesta describir con precisión. No es un silencio vacío, sino uno que se siente denso y protector, como si el entorno estuviera diseñado para cuidar a quien lo habita. A diferencia de muchas construcciones actuales, aquí no hay intención de llamar la atención. No existen fachadas brillantes ni formas forzadas. Las superficies son irregulares, honestas, marcadas por el paso del tiempo. Todo parece responder a una lógica sencilla: resistir, adaptarse y permanecer. La arquitectura no busca destacar, sino integrarse. No compite con el paisaje, lo acepta. Al avanzar por estos espacios, el cuerpo reacciona sin darse cuenta. Los pasos se vuelven más lentos, la voz baja de volumen y la mirada se afina. Cada rincón invita a observar detalles mínimos: una curva suave en la pared, una abertura que deja pasar la luz justa, una sombra que se mueve despacio. Da la impresión de que el tiempo aquí funciona de otra manera, menos acelerada, más consciente. En estos lugares, la piedra no es solo un material. Es un refugio silencioso que acompaña la vida cotidiana sin imponerse. Un recordatorio de que, a veces, la verdadera fuerza está en lo discreto, en lo que no necesita explicarse para ser comprendido. Ciudades que aprendieron del paisaje. Muchas de estas ciudades no surgieron de un diseño previo ni de planos trazados con precisión. Nacieron de la observación paciente del entorno. Antes de construir, sus habitantes miraron con atención cómo se comportaba la roca, por dónde se filtraba la luz a lo largo del día y en qué rincones el viento se volvía más amable. Solo después de entender ese ritmo natural, comenzaron a excavar y a habitar el espacio. Por eso, al recorrerlas, nada parece fuera de lugar. Las escaleras no desafían la pendiente, la acompañan. Los pasillos no buscan líneas rectas perfectas, sino que siguen las curvas del terreno. Las habitaciones conservan formas irregulares, orgánicas, como si siempre hubieran estado allí. Cada decisión responde a una lectura atenta del paisaje, no a la voluntad de transformarlo por completo. Explorar estos lugares es asomarse a otra manera de construir y de vivir. Una época en la que levantar un hogar implicaba escuchar, adaptarse y respetar. La arquitectura no competía con la naturaleza, dialogaba con ella. La roca ofrecía refugio, el relieve marcaba los recorridos y la luz definía los espacios. Caminar por estas ciudades es leer una historia escrita sin prisa. Cada pared, cada pasaje y cada desnivel habla de adaptación y paciencia. Son espacios que transmiten calma y coherencia, recordándonos que hubo un tiempo en el que construir significaba integrarse al paisaje, no imponerse sobre él. Cierre. Estas ciudades de piedra no son solo vestigios del pasado, son ejemplos de cómo el ser humano aprendió a escuchar el paisaje y a transformarlo sin romper su esencia. Cada una propone una forma distinta de habitar el mundo, más lenta, más atenta y profundamente conectada con la naturaleza. Ahora la pregunta queda abierta. ¿Cuál de estos lugares despierta más tu curiosidad? ¿Dónde te detendrías a caminar sin prisa?
Cuéntanos en los comentarios desde qué lugar del mundo nos acompañas y qué ciudad te gustaría explorar primero. Gracias por viajar con nosotros a través de la roca y el tiempo. Nos vemos en el próximo recorrido, donde la Tierra volverá a contarnos sus secretos.